Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Yo cada que empiezo una nueva serie me da un poquito de susto, pero también de alegría, de gozo. Y sobre todo, esta serie es muy especial para mí y les voy a abrir mi corazón. Por muchos años, yo a veces he querido predicar ciertas series, ciertos temas, pero siempre le pido dirección al Señor y si aparece otras series que la iglesia necesita en su momento. Entonces, yo he venido orando hace muchos años porque yo he querido compartir una serie que hable de encuentros con Jesús. Es decir, de hombres y mujeres que se encontraron con Jesús y cómo sus vidas fueron transformadas. Y sobre todo cuando uno piensa en lo que hizo Jesús con nosotros, cómo nos transformó. Entonces quería hacer eso hace rato, no había tenido la oportunidad, pero se llegó 2006 y hoy vamos a empezar esta serie Encuentros con Jesús. Por supuesto que no voy a agotar los personajes que se encontraron con Jesús en esta serie, porque eso se nos daría para todo el año, pero sí escogí ciertos personajes entre hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús y cómo su vida se transformó por completo y cómo ha sido una inspiración, un modelo para nosotros hasta el día de hoy. Esas historias son muy conocidas porque son historias que las encontramos en los evangelios. Y como ustedes se leen la Biblia todos los años, una vez completica, porque le enseñaron en su iglesia eso de donde viene, en esta iglesia le enseñamos a leer la Biblia completica cada año. Así que si usted lleva 15 años en el evangelio, 15 veces se ha leído toda la Biblia. Entonces, quiere decir que estas historias que voy a compartir, ¿se las saben? De memoria. Entonces, hoy voy a compartir una historia muy conocida, muy conocida, muy conocida. Y es una historia, no solo esta, sino las que voy a estar compartiendo. Voy a hablar de cómo personas se acercaron a Jesús con necesidades. A veces con mucha culpa encima, con mucha vergüenza. Otros se acercaron con enfermedades, otros se acercaron con muchas dudas, con mucha incredulidad. Otros se acercaron a Jesús con muchos vacíos, con mucha opresión, con mucha ansiedad, y eso nos identifica a nosotros, porque nosotros también en el día de hoy estamos así. Y principalmente los que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Están llenos de vacíos espirituales, están llenos de miedos, llenos de culpa, de muchas cosas. Entonces, lo que vamos a mirar en el día de hoy es cómo Jesús tiene el poder no solamente para sanar enfermedades, sino para transformar nuestros corazones. Él está más interesado en una transformación y en una sanidad interior, más que en una sanidad externa o exterior. Por supuesto que Él sigue sanando también en el día de hoy. Entonces, esta es una serie donde vamos a aprender muchas cosas. Es una invitación a que busquemos más de Dios. Muchas iglesias en el mundo en este momento se encuentran en una preparación espiritual de 40 días. 40 días donde uno simbólicamente se prepara para buscar más de Dios, más de ayuno, más vigilias, más de leer la palabra, etcétera, etcétera. Y nosotros también como Iglesia Redil Norte nos gusta unirnos a esa celebración de 40 días. Por supuesto que nosotros lo hacemos de una manera bíblica. Tratamos de no hacer nada que no esté en la palabra de Dios. Entonces son 40 días que yo les he estado enviando a ustedes unos micro mensajitos para que le manden a sus familiares, a sus conocidos. Ese no es tanto para ustedes, sino para que lo envíen de minuto y medio. ¿Para qué? Para los que están celebrando los 40 días. Entonces, que ellos sepan que nosotros también estamos celebrando 40 días que nos estamos preparando. Entonces, eso es lo que voy a hacer y también voy a basar esos micromensajes, los voy a basar en las predicaciones. Los de estos días fue una preparación, pero ahora lo voy a hacer basado en las predicaciones.
Ya les he enviado miércoles, que empezó los 40 días. Miércoles, les mandé jueves, les mandé viernes, les mandé sábado. Falta el de hoy. Con el favor de Dios, si me regala la vida, en la tarde, que es lo que estoy haciendo, se los estaré enviando. Bien, iglesia, vamos entonces a mirar nuestro primer personaje. Y yo le oraba al Señor de tantos personajes, ¿con qué empiezo? ¿Por dónde empiezo? Tanto para hablar. Y yo creo que usted ahí está como pensando y yo creo que ninguno va a atinar al personaje. Ayer le preguntaba a alguien y alguien me decía, Renzo, yo pensé que iba a hablar de Pedro. No voy a hablar de Pedro hoy. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Marcos 2, versículo 1 al 12. Estamos en una campaña de traer Biblia de papel a la iglesia. Biblia de papel, porque estamos en la época digital y esos celulares nos distraen demasiado. Entonces usted está ahí con el celular viendo ahí en la app la Biblia y ¡tac! Le entró un mensaje ahí, ¡tac! Y entonces usted empieza a contestar mensajes y a ver mensajes, se distrae. Entonces vamos a volver a nuestra Biblia de papel. Puede traer una pequeñita, yo tengo esta grandotota porque yo ya soy viejito y necesito letra grande. Usted puede traer esa Biblia de bolsillo pequeñita, usted que es joven y puede leer bien, ¿cierto? ¿Listo? ¿Están conmigo? Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12, vamos a hablar de un hombre paralítico. Ni siquiera tiene nombre. ¿Cómo le parece? Es un desconocido que pasó a la historia. Y tanto es que hoy, 2026, estamos predicando de este paralítico. Y dice la palabra del Señor: cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Y ustedes contestan? Amén. Iglesia, estamos frente a un pasaje muy interesante. Esta no es solamente una historia interesante, bonita, esas historias de fe maravillosas. No, yo en este pasaje encuentro una radiografía espiritual de todos nosotros. Una radiografía espiritual. ¿Y saben por qué? Porque este es un pasaje que nos va a mostrar cómo se mueve la fe. La fe, les he enseñado a ustedes que la fe no es estática. La fe tiene movimiento. La fe crece. La fe o crece o decrece, pero no se queda.
estática, no se queda en un punto, es de movimiento. Entonces, este pasaje me va a mostrar también no solamente una fe en movimiento, sino que me va a mostrar también cómo reacciona la religión cuando el reino está presente, cuando el reino de Dios está presente, cuando Jesús está presente. Los religiosos siempre responden de cierta manera muy diferentes a los hijos y a las hijas de Dios. Entonces aquí también en este pasaje que hablo de una radiografía espiritual, vemos como Jesús no solamente arregla lo visible, no solamente sana, sino que va a lo más profundo de las personas y quiere hacer algo que necesitamos profundamente: el perdón de nuestros pecados. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Si hoy estamos aquí, fue porque un día tuvimos un encuentro con Jesús y Él perdonó nuestros pecados. Entonces, en esta historia, para poderla entender un poquito, necesito explicarles algo que pasaba en la cultura del primer siglo. En esa época, la forma de ver las enfermedades es muy diferente a la forma de nosotros ver las enfermedades en el día de hoy. Las enfermedades en la época de Jesús y antes de la época de Jesús se interpretaba como una señal, como un símbolo visible de vergüenza, porque se veía que era algo más bien como impuro, como una impureza, como juicio de Dios. Porque también había una enseñanza que a veces los pecados, por supuesto, de los padres, y de hecho la Biblia lo enseña, hay maldiciones que pasan de padres a hijos, de hijos a hijos, es decir, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, claro, ellos tomaban eso literalmente y cuando veían a alguien enfermo decía, ¿qué pecado habrá cometido? ¿Cierto? O ¿qué pecado cometieron los padres? Entonces, una condición física de esa manera, sobre todo, cargaba sobre ellos una etiqueta social que decía algo malo hizo esa persona. Entonces, a los enfermos se les desechaba, a los enfermos se les marginaba, a los enfermos se les despreciaba. Entonces yo quiero que se pongan en los zapatos del paralítico. ¿Cómo llega este hombre a los pies del Señor? Entonces, cuando este hombre llega a Jesús, no solo llega con una camilla. Sabemos que él no llegó solo, 4 amigos lo cargaban en una camilla, pero él no llega solo con una camilla. Él trae una historia detrás, trae una carga peor que la camilla. La camilla no era el problema era esa historia, esa sospecha, ese rechazo, esa culpa, ese aislamiento. Yo me imagino, si él fue paralítico de nacimiento, me imagino de niño cómo sufrió. En esa época no existía la palabra bullying y todas esas cosas que nosotros escuchamos en el día de hoy, pero qué maltrato el que sufriría ese niño, más que cualquier niño del día de hoy, por la cultura. Mucho aislamiento, mucha burla, mucho desprecio. Entonces, yo quiero mostrarles que a veces hablemos del día de hoy, pero entendamos un poquito la cultura de esa época. A veces uno encuentra más empatía, más solidaridad, a veces con amigos, que con la misma familia. Y yo creo que muchos de ustedes han vivido en carne propia, como en algunos momentos de su vida, de pronto la familia no estuvo ahí, pero sí tuvieron unos amigos que le acompañaron en el proceso. Y qué bueno que este paralítico, póngale el nombre que quiera al paralítico. La Biblia no le da nombre, pero usted le puede poner nombre, bautícelo con el nombre, puede ser el suyo. Puede ser una paralítica, mujeres, y piensen en 4 hombres, en 4 amigas que te llevan cargada a tener un encuentro con Jesús. Lo que la casa, lo que la familia no entendía, los 4 amigos sí lo entendieron. Y los 4 amigos decían, vamos a llevarlo ante alguien que puede hacer lo que nadie más puede hacer, y es sanarlo. Ellos estaban pensando obviamente en la sanidad de su amigo. Entonces, para los que toman apuntes, les voy a regalar el título de la predicación en esta mañana. No es el mejor título de bonito. Yo no me baso en títulos bonitos, me baso en títulos que de una vez te diga de qué va a hablar el pasaje, para que tú lo puedas recordar. Entonces el título de hoy es La fe que abre el techo. La fe que abre
El techo. Porque vamos a ver eso, de una fe en movimiento, de unos hombres que creyeron. Y fue tanta la fe que abrieron un techo para bajar a su amigo, para que tuviera un encuentro con Jesús. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a caminar por este pasaje, vamos a trazar una ruta muy clara, una ruta memorizable, porque les voy a regalar el acrónimo, el acróstico techo. Y con techo vamos a ver la fe de estos hombres, que fue una fe tan grande que abrieron techo para que su amigo conociera a Jesús. Vamos entonces con nuestra primera letra en esta mañana, la T de techo. Testigo de la palabra. Testigo de la palabra. Vamos a refrescar memoria, vamos a volver a leer versículo 1 y versículo 2. ¿Están ahí? Muy bien, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum varios días después, ¿qué dice la Biblia? Se oyó que estaba en casa y se reunieron, ¿cuántos? Muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y mire lo que dice la palabra, y él estaba sanando a todos. ¿Qué dice? Y él les explicaba la palabra de Dios. Vamos a ir despacio con este pasaje. Yo quiero que ustedes entiendan que todas las palabras y todos los detalles en la Biblia son importantes, aunque yo voy a sacrificar hoy muchas cosas culturales de esa época porque me interesa la aplicación. Y si me pongo a meterme mucho con lo cultural, entonces se nos alarga demasiado la predicación. Solo decirles algo muy cortico, decirle que Capernaum era como la base de operaciones en Galilea de Jesús. Ahí es donde Jesús estuvo moviendo demasiado, enseñando, sanando. Pero lo que me llama la atención es que Capernaum es una ciudad de mucho comercio, es una ciudad de lo que llamamos de la vida cotidiana, y hay mucho pecado en esa ciudad, mucho pecado. Y es interesante cómo es que el Señor escoge una ciudad de tanto pecado para que sea su centro de operaciones. Nosotros a veces tenemos un imaginario raro porque de pronto a veces nos enseñaron mal. Y nos enseñaron de pronto, ahora no en esta iglesia, porque aquí yo nunca he enseñado eso, pero de pronto nos enseñaron que no nos juntáramos con X o Y persona porque nos contaminábamos, que más bien nos apartáramos, que nos alejáramos, casi que como que hiciéramos una ciudadela aparte, pues, donde están reunidos solo los santos. Y a veces nos hemos vuelto en las iglesias evangélicas peores que los fariseos de la época de Jesús. Fariseos que no se juntaban con nadie que no fuera judío porque se contaminaban, cuando el Antiguo Testamento decía que ellos tenían que ser luz y tenían también que hablarle a esas naciones. Entonces, cuando dice la Biblia que se oyó, claro, si usted lee los capítulos anteriores, los párrafos anteriores, se va a dar cuenta que Jesús está haciendo milagros, está expulsando demonios, y eso se regó la voz por todo Capernaum. Conocimos a un hombre, el hijo de José, carpintero, bla, 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 bla. Echó demonios en la sinagoga, que esto, que lo otro, que sanó a Julano, que salvó a Perano. Claro, no había WhatsApp, no había nada de esas cosas, pero todo oralmente, de voz a voz, de voz a voz, de voz a voz. Cuando menos piensa, todo el mundo se dio cuenta en dónde estaba. En la carrera 50, número 5270, al frente del palacio, del Consejo de Bello. Y entonces toda la gente empezó a llegar y a llegar y a llegar y a llegar y a llegar, y llegó un momento en que había tanta gente que dice que todos estaban agolpados. ¿En dónde? En la puerta. Y ahí no había entrada para nadie. Vamos a mirar una casa no muy grande. En esa época las casas no eran tan grandes. Pensemos en una casa. La puerta es el acceso a esa casa, por supuesto, pero no hay espacio ni en la puerta porque la casa está totalmente bloqueada. Eso está, así como decimos los paisas, a reventar. No hay por dónde entrar a esa casa. Ahora bien, si usted lee la palabra, dice el evangelista Marcos, que dice que Jesús
¿qué estaba haciendo? No dice que estaba sanando, que estaba haciendo milagros. Si usted mira atrás, claro que le está haciendo milagros, claro que le están llevando enfermos para que él sane. Pero me llama la atención que Marcos no empieza esta historia diciendo que Jesús sanó al paralítico, sino que empieza la historia subrayando que Jesús está enseñando la palabra en una casa. No en la sinagoga, no en el templo. Está enseñando la palabra en una casa. Y quiero que les quede eso claro porque al final vamos a hablar mucho de eso. Está enseñando la palabra en una casa. Antes de un milagro, Jesús está anunciando el reino de Dios. Por eso, iglesia, esta es una iglesia donde enfatizamos mucho la palabra. Claro que también enfatizamos la sanidad, por supuesto, pero para nosotros hay prioridad en la palabra del Señor. Y aquí vamos a aterrizar un poquito este pasaje porque hoy muchos de ustedes me están escuchando esta predicación de un pasaje tan conocido que usted ha escuchado cantidad de predicaciones sobre este pasaje. Pero yo espero que hoy escuche cosas diferentes porque lo estoy abordando de una manera diferente. Yo he predicado este pasaje muchas veces en mi vida, pero hoy lo estoy haciendo de otra manera. A veces uno puede confundir una casa llena con una iglesia avivada, con una iglesia muy espiritual. Porque yo quiero llevar esta palabra, aunque está hablando de una casa de familia, yo quisiera hacer unas aplicaciones a nuestra casa espiritual. Quisiera hacer unas aplicaciones a nuestro hogar espiritual, Redil Norte. Y a veces uno encuentra casas de Dios muy llenas, sí, pero vacías por dentro. No hay vida espiritual, no hay transformación. Lugares llenos, de pronto con muchas comodidades. Un show totalmente, mejor dicho, queda uno, como dicen por ahí vulgarmente los paisas, descrestado con toda la plataforma, con las sillas, con las luces, con todo. Pero no hay palabra. Yo no estoy en contra de la comodidad. Quisiera sentarlos a ustedes en sillas bien abollonadas. No estoy en contra de la comodidad. Lo que estoy es en contra de iglesias donde su énfasis es la comodidad y no la palabra. Entonces yo quiero que vaya asociando lo que le quiero decir, porque a mí me ha pasado, a veces he sido invitado, a veces he estado en reuniones donde el lugar está full, está lleno, pero la gente uno la ve que sale igual, porque el centro terminó siendo más bien el ambiente. El centro de esa iglesia era la emoción. El devocional de hoy que les mandé, yo creo que si usted me sigue fiel a los devocionales, sabe que yo los sábados descanso un poquito y el domingo se los mando tarde. Sí, se han dado cuenta de eso. El sábado llegó muy cansado, entonces se los mando el domingo. Y el devocional de hoy habla de que las emociones son importantes, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante es la palabra. Cuando el centro de una iglesia es la palabra, cuando Cristo es el que habla, tú puedes estar en una salita pequeña. El que habla ni siquiera tiene micrófono, ni siquiera tiene diadema. Le toca hablar sin micrófono porque no hay ni siquiera para micrófono. A mí me tocó empezar una iglesia así, en una casa. Tendría yo, no menos, qué sé yo, por ahí 24 años, imagínense, ayer. Y yo predicaba en esa casa, en los saloncitos, la sala, la alcoba. Entonces claro, se fue llenando. Entonces yo llegaba y caminaba y les predicaba esto. Yo caminaba y les predicaba a los de esta otra pieza y así, y no tenía micrófono, pero les predicaba palabra. No había nada de espectacular, pero la gente salía transformada. ¿Y sabe por qué salía transformada? No por Renzo, sino porque Renzo les predicaba la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos en el día de hoy, iglesias que se esmeren más por predicar la palabra del Señor. Para muchas ovejas que han venido a este redil, que se han venido uniendo a nuestro redil, que vienen de otras iglesias, hay iglesias evangélicas como nosotros con mucho énfasis en la palabra. Mis respetos.
Pero hoy en día tengo que decirles con mucho dolor y mucha tristeza que hoy en día ya es la excepción y no la norma. Hoy en día lo que prima en muchas iglesias es el espectáculo. De hecho, mucha publicidad que hay en el día de hoy no es la palabra, sino el varón ungido, y hasta sale ahí con las manos levantadas, porque la honra y la gloria no es para Jesús. Y entonces hablamos de noches de gloria y una cantidad de cosas donde el énfasis es el espectáculo, pero no hay palabra. Por eso Marcos me gusta mucho, porque empieza este pasaje no con un milagro. Empieza este pasaje con la palabra, porque en el reino de Dios lo primero es la palabra. Ahora bien, iglesia, no me vaya a malinterpretar los que vienen de iglesias pentecostales, carismáticas. No me malinterprete. Que nosotros somos una iglesia de palabra, pero ¿cómo hemos acuñado el eslogan de nuestra iglesia? Esta es una iglesia de palabra y de espíritu. Espíritu Santo, de palabra y de espíritu. Claro que aquí hay énfasis en los milagros, en las sanaciones. Claro que aquí hay énfasis en la llenura del Espíritu Santo. Claro que sí. Pero la prioridad de esta iglesia es la palabra de Dios. Por eso el plato fuerte de nuestra reunión es la palabra. Hay iglesias donde usted pasa 2 horas cantando y te dan 20 minutos de palabra entre comillas, porque casi que los 20 minutos son chistes, historias, testimonios, pero no hay palabra, no hay exégesis, no hay profundidad, no hay nada. Quiero hacer una aplicación para nosotros como iglesia. Si nosotros queremos una transformación real, no podemos convertir el evangelio en un evento. Eventos. Sí, qué bueno los eventos. Hay momentos para los eventos, pero esta es una iglesia que no tiene casi eventos por una razón muy sencilla, porque esos eventos a veces se fundamentan mucho en las emociones, y el mover de Dios nace es donde la palabra gobierna, no tanto las emociones. Por eso esas iglesias donde solamente es emoción y no le dan palabra a las ovejas, cuando esa oveja atraviese por una crisis personal, por una crisis espiritual y se vaya al piso, difícil es que se levante, porque no tiene fundamento, no tiene bases. Y ojo lo que le voy a decir, una casa llena no siempre es una casa transformada. No necesariamente. Uy, qué bendición, la iglesia estaba llena. Sí, qué bendición, estaba llena. Esa casa estaba llena. Pero usted cree que todos los que estaban en esa casa estaban realmente interesados en escuchar la palabra. La gran mayoría eran interesados en el milagro. Esos son los que yo he llamado a lo largo de la vida los comepanes y los comepeces. ¿Quiénes son los comepanes y los comepeces? Los que siguen a Jesús por el milagro. Los que siguen a Jesús a ver qué le da. Pero no siguen a Jesús para escucharlo. No siguen a Jesús para adorarlo. Pero bendito sea el Señor, que hoy tengo un auditorio no de comepeces ni de comepanes, sino de hombres y mujeres que vienen a buscar de Dios y adorarlo y a exaltarlo. Usted viene a escuchar palabra de Dios a esta iglesia. Usted, voy por mi milagro. Maravilloso que vengas por tu milagro. Yo creo en los milagros. Pero qué lindo cuando tú más bien dices, voy a la casa de Dios a adorar a mi Rey, a mi Señor. Porque a eso es que venimos, a adorarlo y a exaltarlo. Cuando Jesús está hablando la palabra y la casa está llena, tarde que temprano aparecen los problemas. Y aquí aparece el primer problema en este pasaje. A veces la mayor barrera no es la enfermedad del paralítico, ese no es el problema acá. El problema aquí es una multitud que está bloqueando la puerta y que no está dejando entrar paralíticos. Ese es el problema que encuentro acá. Y eso me lleva a la segunda letra de nuestra palabra. ¿Cuál palabra? Techo.
estorbo en la puerta. Versículo 2 y versículo 4 lo tienen en pantalla. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y el 4 dice, como no pudieron acercarse, los 4 amigos que lo llevan, como no pudieron acercarse a Jesús, no pudieron acercarse, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A causa de qué? De la multitud. Entonces el texto es muy claro, ya no había lugar, la puerta está bloqueada, los amigos traen al paralítico, pero no pueden acercarse a Jesús a causa de la multitud. Ahora, la gente que está adentro de esa casa, toda esa gente no es mala. No me vayan a malinterpretar, no. Es gente que está buscando, solamente que a veces muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos buscando primero el milagro antes que al hacedor de esos milagros. Entonces, igual, el problema es que a veces tenemos gente afuera que a veces quiere impedir que el evangelio se extienda y son instrumentos del diablo. Pero lo triste es que a veces dentro de la misma iglesia hay personas que a veces bloquean también la entrada para que las personas necesitadas encuentren a Jesús. Y muchas veces pensamos es en el familiar enemigo del evangelio, en el vecino amigo del evangelio, en la persona que le ataca al evangelio. No. A veces los enemigos los tenemos dentro de la misma iglesia. Y estoy utilizando enemigos de una manera distinta a como usted la conoce, en el sentido de que se oponen a que otras personas conozcan al Señor. En el judaísmo del primer siglo, porque tengo que hablarles un poquito de esos judíos del primer siglo, lo que les dije ahora, la pureza y la reputación importaba mucho. Entonces para ellos irse a contaminar con un leproso, irse a contaminar con un paralítico, que ellos no se juntaban con ese tipo de personas. Ese no era el tipo de religiosos que se acercaban a los enfermos. Por eso Jesús vino a revolucionar las sociedades entonces. Porque mientras los judíos apartaban a los leprosos, mientras los judíos apartaban a los paralíticos, Jesús tocaba a los leprosos. Jesús se juntaba con los paralíticos. Y más aún dice la Biblia que se juntaba con ladrones, se juntaba con prostitutas para hablarles de la palabra, para hablarles del reino de Dios. Y esa fue la crítica que le hacían a Jesús, porque vino a romper el status quo, para los que les gustan las palabras bonitas. Vino a romper paradigmas, vino a romper esquemas de la sociedad de ese entonces. Ahora viene alguien en camilla con una condición visible, paralítico, podía ser visto como una carga, como impuro, algo incómodo. Yo no sé si a ti te pasa, pero todos tenemos personas que nos caen muy bien y hay cierto tipo de personas que uno se identifica con ellos, pero también uno tiene cierto tipo de personas que uno como que le saca el cuerpo. Seamos honestos. Hay personas que uno como que le saca el cuerpo y dice, ay no, yo no me voy a acercar ahí, ¿cierto? Entonces esta multitud, consciente o inconscientemente, funciona como un filtro. Aquí es como un filtro. Aquí hay una verdad incómoda, porque esto incomoda a muchas personas, a muchas iglesias. Lo que les voy a decir, la religión puede llenar un lugar sin dejar entrar al quebrantado, sin dejar entrar al paralítico. A veces es la misma iglesia, la misma religión que no deja entrar a los paralíticos. Tenemos la puerta bloqueada. Yo no sé si me estoy comunicando, iglesia. Yo estoy utilizando una historia real, y estoy sacando principios para nosotros en el día de hoy. Y sobre todo pensando en nuestra iglesia como una casa, que eso es lo que quiero que vean, nuestra iglesia como una casa. Se lo digo en otras palabras y se lo voy a decir con mucho amor, porque esto nos puede pasar a todos en la iglesia. Uno a veces no necesita decirle a alguien no entre a mi casa para que se devuelva. A veces son ciertas actitudes que tenemos que bloqueamos la puerta. A veces son cosas pequeñas en nuestra iglesia
Sí, somos una iglesia de brazos abiertos, lo decimos cada 8 días. Sí, somos una iglesia, sí, lo decimos aquí los que estamos al frente. Pero ¿será que tú te comportas como una iglesia de brazos abiertos? Donde la entrada está libre para los paralíticos, para los leprosos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cerramos la puerta con cositas pequeñas cuando tú nos saludas. Cuando ese nuevo que llega por primera vez a nuestra iglesia y tú no lo saludas, ya estás cerrándole la puerta a ese paralítico. Un paralítico no físico, un paralítico que vino con problemas espirituales, que vino buscando de Dios a esta iglesia, y tú ni siquiera levantas la mirada para saludar a esa persona nueva. Termina la reunión y tú solamente vas y te acercas a tus parceritos, como decimos, a tus llaverías, como algunos dicen, a tus hermanitos familiares, ahí, y entre ellos, y te vas y no saludas a nadie. ¿Esa es una iglesia de brazos abiertos? No. Los que han recibido el curso de membresía conmigo, les he dicho, hagan un compromiso de que no se vaya ahí mismo, quédese 5 minutos en la iglesia, identifique unas 2, 3 personas que nunca han venido o que vinieron por primera vez y vaya y salúdeles. ¿Es así o no es así? Pero eso como que ya se olvidó. Por eso Renzo Espinosa, desde hace un tiempo para atrás, vengo reordenando la casa. Y estoy tomando decisiones desde hace un buen rato, porque la casa hay que volverla a reordenar. Cosas que eran tan normales en nuestra iglesia, tan bonitas, se han ido perdiendo. Ya no se saluda como antes, ya no miramos a la persona nueva para acercarnos a ver qué necesita. Ya nadie hace espacio, en este lugar. Cuando digo que nadie hace espacio, a veces llega la persona nueva y usted está sentadito ahí, de pronto llegó una pareja con sus niños, 2 niños, son 4, y usted está solito en una hilera donde era una hilera de 4, y usted pudiera irse para otra sillita porque usted está solito y decirle, venga, y ya los identificó, venga, siéntese aquí que yo cambio. A veces somos más generosos en el metro, en el avión, en el bus, para ceder el puesto, cederlo, que en la misma iglesia. Cuando no, es que ponemos el bolso a un lado para que nadie más se siente ahí. Por favor, no le estoy diciendo que quite el bolso de ahí. Cerré los ojos. Wow. ¿Me estoy comunicando? La persona llega herida, necesitada, y se encuentra con una iglesia que está llena, una multitud, entre comillas, escuchando la palabra, pero no está abierta al paralítico, no está abierta al necesitado. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto? Que esas malas prácticas se van volviendo rutina, se van volviendo costumbre. Y a lo último, nos acostumbramos ni siquiera a saludar. De hecho, hay gente que pasa por el lado mío y nunca me ha saludado. Ya se enseñó a no saludar. Por eso, iglesia, para mí este pasaje es tremendo, 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 tremendo. Hay iglesias donde el problema no es que falte predicación, no es que falte palabras, sino que el problema es que falta camino, falta acompañamiento, falta puente, falta transición, falta misericordia, falta el que tú digas, siéntate aquí, venga, yo te acompaño. Yo recuerdo la época en que la gente traía Biblia de papel a la iglesia, todos traían Biblia. ¿Y sabe cómo nos enseñaron a nosotros cuando empezamos el caminar del Señor? Nos enseñaban que cuando llegaba una persona nueva, compártale la Biblia. Siéntese al lado de alguien que no tenga Biblia y compártale la Biblia. Entonces, cuando había la lectura, uno le compartía al nuevo, mire, es aquí, y uno le compartía, y eso era tan bonito, pero todo eso se ha ido perdiendo. Qué pesar, se ha ido perdiendo. Entonces, el texto es tan confrontante
porque la casa está llena, pero el acceso está bloqueado. Y gracias a Dios, aquí aparecen 4 amigos que deciden no imitar a la multitud. 4 amigos que dicen: no queremos ser multitud que bloquea la puerta. No queremos ser multitud obstáculo para que lleguen paralíticos. Queremos ser personas que ayudemos, que llevemos a las personas a los pies del Señor. Y estos 4 amigos aquí están. Y esto es lo interesante, porque nosotros podemos amar la predicación, amar el ambiente, amar la estructura, sin querer. A veces cerramos el acceso a las necesidades de las personas que nos visitan. Y por eso esta es una iglesia que queremos volver a nuestras raíces. No es que no nos interesemos por las personas nuevas, claro que sí, no me malinterpreten. Lo que le quiero decir es que tenemos que reordenar un poquito, porque a veces se nos pasan por alto muchas personas nuevas que ya ni siquiera les llamamos y mucho menos les visitamos. Entonces, Dios nos dio una visión aquí en Bello, y es hacer presencia en todos los barrios de Bello con la palabra del Señor, con los grupos pequeños. Y en esos grupos pequeños, en esas casas, es para abrirla. ¿Para qué? Abrir el acceso para que muchos paralíticos lleguen a esa casa. Y yo creo que me está entendiendo cuando yo le digo paralítico, no estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. Y por eso necesitamos apoyar esta visión en nuestra iglesia, porque esto es un asunto espiritual. Una iglesia que quiere multiplicarse siempre tiene que aprender a hacer una casa con una entrada amplia para que muchos conozcan del Señor. Iglesia, gracias a Dios, en este pasaje aparecen estos 4 amigos. ¿Usted puede identificar personas que te ayudaron a encontrar a Jesús? ¿Sí? ¿Puedes identificarlos? Ahí en tu mente ya, personas que te llevaron de la manito. De pronto no literal, pero te llevaron de la mano y te trajeron a la iglesia para que conocieras del Señor. Yo los identifico y doy gracias a Dios por esos amigos, todavía están vivos. Gracias a Dios en este texto aparecen. Y aquí es donde viene la tercera letra, porque antes de abrir ese techo, alguien tiene que cargar una camilla. Y de eso vamos a hablar con la siguiente letra: carga de la fe comunitaria. Carga de la fe comunitaria, y eso lo vemos en el versículo 3. Entonces vinieron, ¿qué dice el texto? Y le trajeron un paralítico llevado entre ¿cuántos? Entre 4 hombres. En el mundo antiguo, en la cultura del primer siglo, si era un problema estar enfermo, era todavía un problema más grave estar paralítico. Porque en esa época no habían los servicios que había en el día de hoy. Acompañantes, se le paga, no, la cosa era complicada. Si no era la familia y si no había amigos, de malas, ahí se quedó, no puede caminar. Nadie lo puede llevar a ningún lado. Entonces, aquí tenemos una situación muy complicada. Porque la palabra del Señor dice que entonces vinieron y le trajeron un paralítico. Esas frases, esas palabras a mí me muestran que no es que los amigos iban por ahí y se encontraron con el amigo. Ay, sí, venga, vamos a llevarlo. No. Lo planearon. Aquí estamos hablando de que esto no fue casualidad, fue algo planeado, fue fe organizada. Escucharon hablar de Jesús, escucharon hablar de que Él sanaba, estaba sanando, estaba expulsando demonios. Se acordaron de su amigo, el amigo del alma, el amigo enfermo, y dijeron: vamos por mi amigo. A los 4. Y los 4 fueron. Se imagina todo el preparativo, todo lo que hicieron los 4 para poderlo llevar. Yo me imagino que ajustaron la camilla, yo me imagino que amarraron muchas cosas para poderlo cargar, yo me imagino todo lo que hicieron, pero planearon todo. Y ahí tenemos esos 4 amigos, porque la fe tiene que tener forma, la fe tiene que tener movimiento. A veces uno dice que tiene mucha fe, a veces uno dice que tiene mucho amor por las personas, pero no hacemos nada para que conozcan del Señor. ¿Cuántas veces necesitamos
aún mandar la mano a nuestro bolsillo, pagar un taxi e ir por nuestro amigo a la casa, paralítico espiritual, y traerlo a la iglesia. La aplicación para mí es muy natural, y es que cuando hablamos de discipulado en nuestra iglesia, este año que lo hemos bautizado el año del discipulado, discipulado no es venir cada 8 días a recibir un estudio. ¿Quién dijo que eso es discipulado? ¿Quién dijo que usted está discipulando que porque le da un estudio semanal a una persona? Eso no es discipulado. Le está dando un estudio. Discipulado es, además de ese estudio, usted está acompañando a esa persona, le está haciendo seguimiento, le está llamando constantemente, se preocupa por sus necesidades, ora por esa persona, visita a esa persona, toma café con esa persona. Eso es discipulado. Discipulado es acompañar de cerca. Discipulado no es solo decir, sí, hay que orar. No, venga, oremos juntos. Eso es discipulado. Discipulado no es solo decir, vuelve. No, hay que ir por ella. Y si hay que cargarlo, lo cargamos. Y lo traemos. Hay gente paralizada por la culpa, hay gente paralizada por recaídas, hay gente paralizada por ansiedades, hay gente paralizada por su pecado, por tristeza, por desgaste. Hay gente que ni quiere saber nada de la iglesia. Salieron aporreados de la iglesia evangélica. Con amor y misericordia hay que buscar a esos amigos. Hay que traer esos amigos a la iglesia. Traerlos para que escuchen palabra. Traerlos para que se sanen. Y aquí hay algo hermoso en el pasaje, y es que cargar no siempre es fácil, no, es complicado. Y este pasaje para mí es tan especial porque me va a mostrar que a veces no es solamente llevar, cargarlo, no, a veces hay que caminar una segunda milla. Y yo me pongo en los zapatos de los 4 amigos. Yo que no soy tan espiritual como ustedes, yo no tengo tanta fe como ustedes, pero yo me pongo en los zapatos de estos 4 amigos, y si yo llego a esa puerta y veo toda esa multitud, yo me devuelvo. Yo le digo al amiguito, pongámosle que se llame Carlos, yo le diría, Carlitos, hicimos todo, Carlitos, lo que estaba en nuestras manos. Te trajimos, mire todo lo que hicimos, pero Carlitos, mira, no hay por dónde entrar. Otro día será, Carlitos. Ay, Señor. Pero gloria a Dios que estos 4 amigos sí son de fe. Y estos 4 amigos hacen algo interesante, y es que abren un hoyo en el techo. Un hoyo en el techo. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra siguiente letra. Techo. Vamos para la H. La H de techo. Hoyo en el techo. Hoyo en el techo. ¿Sabe qué es hoyo en el techo en este pasaje? Hoyo, hueco, abertura, lo que usted le quiera decir. Hoyo en el techo. Para mí esto es fe que insiste. Fe que persiste. Fe que persevera. Porque muchos de nosotros a veces se nos presentan en el caminar espiritual obstáculos. Se nos presentó un obstáculo y de una vez ya nos rendimos. No, tú no te puedes rendir. Y eso pasa a veces en tu colegio, pasa a veces en tu universidad, a veces pasa en todo lo que nosotros hacemos en la vida. Ustedes que me están escuchando, jovencitos, tengo un auditorio en esta mañana de jovencitos, qué belleza. A ustedes se les van a presentar muchos obstáculos en la vida, claro que sí. Les está hablando un hombre que tengo 2 hijos, 35 y 33 años respectivamente. Yo sé cómo sufren los jóvenes a veces, sobre todo en el día de hoy, con tantas crisis y tantos problemas que a veces se enfrentan los muchachos en el día de hoy. Y yo tengo que decirles que usted tiene que aprender a avanzar en la vida. No te vayas a derribar, no te vayas a renunciar, no desertes, no tires la toalla. Esta es una iglesia que enseña que si usted va a tirar la toalla, que sea en las playas de Santa Marta. Y no mire a nadie en particular que estuvo en Santa Marta. Que sea para eso, pero no para renunciar. Hoyo en el techo. Versículo 4. Como no pudieron acercarse a Jesús
a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, hablando de Jesús. Y cuando habían hecho una abertura, es decir, un hueco, un hoyo, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. ¡Ja! Trate de imaginarse la escena, usted que tiene tan buena imaginación. Haga de cuenta, telón. Imagínese la escena. Imagínese la escena. Si era complicado cargar un paralítico entre 4, era complicado. Yo no sé si a usted le ha pasado. Lo digo con respeto. Pero una persona paralítica, cargarla, ¡guau! Eso es un misterio. Pesados, complicado levantarlos. Por eso se necesitó 4. No estamos hablando de alguien livianito, uno lo carga, lo lleva cargadito. No, 4 para llevarlo. Eso ya me está diciendo de que no fue fácil llevarlo. Se necesitaron 4 varones. Ahora, ¿qué me está mostrando el texto? Me está mostrando que ellos no se dejaron vencer por ese obstáculo. Yo me imagino que dijeron qué vamos a hacer y empezaron a mirar por alguna parte, vamos a entrar. Y ahí es donde tenemos que entender la cultura del primer siglo, porque en esa época las casas tenían techos planos con vigas, ramas, una mezcla de barro, de paja, y no era tan complicado obviamente hacer un hueco. Lo complicado era subir al paralítico. Pero también en esas casas, en los patios, había acceso a escaleras exteriores y entonces se podía subir al techo. Pero también era un problema. Yo lo que quiero decirles es que no era fácil subir a un paralítico por unas escaleras. Y ahí es donde yo quiero que entienda que cuando uno realmente quiere que una persona conozca de Jesús, hay que esforzarnos, hay que dar lo mejor de nosotros. Porque si nos ponemos la mano en el corazón, la mayoría de nosotros no hacemos lo necesario para que alguien conozca de Jesús. No estamos dispuestos a invertir ni tiempo, porque estamos tan ocupados, nuestras agendas están llenas. Mucho menos vamos a invertir dinero para que una persona conozca del Señor. Recuerdo en mi época cuando me decían: Renzo, compre una Biblia para que le regale a una persona nueva, invierta en una persona nueva. Hoy en día nos cuesta invertir en las personas nuevas. No queremos realmente que conozcan de Jesús, aunque a veces decimos que sí, que tenemos mucha misericordia. Mentiras, mentiras. Su fe para mí fue una fe que no fue discreta, fue una fe incómoda para algunos. ¿Usted se imaginó religiosos ahí que no se juntaban con paralíticos y ahora les cae del techo? ¿Usted se imagina? En medio de la predicación, ¡pah!, le cayó un paralítico. Por supuesto que se cuidaron para que no solamente fuera a romper la cabecita, Dios mío. Iglesia, a veces necesitamos hacer cosas que incomodan a otras personas. Seguro que recibieron críticas. Me imagino a algunos decir: venga, respete, que el Señor está hablando. Pero ellos decidieron hacer todo lo posible para que este amigo conociera de Jesús. Y por eso tengo que decirles que a veces abrir techos va a ser muy incómodo, va a ser muy difícil, porque hoy la mayoría, apliquémoslo a nosotros, de pronto los techos para abrir en el día de hoy son diferentes. Para que la gente conozca de Jesús vas a tener que abrir un techo en tu agenda. Sí, me estoy comunicando. Algunos todavía están: yo no entiendo a Renzo, ese sermón está más raro. Ese sermón está pero enredado. ¿Cómo así que ahora me está diciendo que le abra un techo a la agenda? Si quieres que la gente conozca de Jesús, si quieres invertir en el reino de Dios, tienes que abrir techo, espacio en tu agenda. Muchos de ustedes se les llenó la agenda que ya no hay tiempo para ir a buscar a los paralíticos. No permitas eso. Sé que todo lo que haces es bueno. Sigue así, de disciplinado, de disciplinada, de esforzado, de esforzada, porque me gusta eso. Pero por favor no dejes llenar tanto tu agenda
que no haya lugar para llevar la palabra a los paralíticos. Traer a alguien a Jesús cuesta tiempo, cuesta paciencia, cuesta insistencia, a veces cuesta conversaciones a veces un poco incómodas, claro que eso cuesta. A veces cuesta hasta sentarse con alguien, porque muchas veces ese paralítico, lo voy a hablar de otra forma, no solamente es el que no conoce de Jesús, no solamente es el que está lleno de vacíos espirituales. A veces ese paralítico es mi hermano y mi hermana en la fe. Una personita herida, aporreada, golpeada, que no volvió a la iglesia. Hay que traerlo, hay que buscarlo. Hay que ir y traerlo en camilla a la iglesia, porque solo no va a poder venir. Y tú que vienes de otra iglesia, que llegaste aquí con heridas y aquí te has venido sanando, tú conoces muchos de tus amigos y amigas que necesitan sanación. Tráelos en camilla, tráelos, que nos estamos preparando todos para no ser un obstáculo en la puerta, sino para atenderlos y sanarlos. Amén. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, ¿está entendiendo el sermón? ¿Está entendiendo la prédica? Yo no entiendo. Sí está entendiendo. Voy a hacerles unas preguntas muy pastorales. Escúcheme. ¿Qué techo necesitas abrir para volver a Jesús de verdad? ¿Qué techo necesitas abrir para volver a Jesús de verdad? Puede ser el techo de la vergüenza, el orgullo, doble vida, pereza espiritual, apatía, pecado oculto, cosas que hemos venido hablando últimamente. Como iglesia, pensemos como iglesia aquí, Redil Norte. ¿Qué techo debemos abrir para que los quebrantados y paralíticos entren? ¿Cuál es el techo que debemos abrir? Yo tengo una lista, y la lista que tengo aquí es empezar a desarrollar una cultura más profunda que la teníamos, pero se fue perdiendo. Cultura de hospitalidad. Que el que llegue aquí se siente acogido, acompañado. De pronto lo que necesitamos como iglesia es acompañamiento, un discipulado más personalizado, como dije ahora, no limitarse a una clase. Clases dan muchos. No, estar ahí pendiente, si vino o no vino, si está enfermito, si está desanimado, visitarle, comer juntos, acompañamiento, eso es discipulado. Y estamos en el año del discipulado. Cuando ese hombre queda frente a Jesús, este paralítico, uno esperaría que lo primero que hiciera el Señor era levántate. Claro, por supuesto, que lo sanara. Pero ahora Jesús hace algo que yo me imagino al paralítico de entrada. ¿Y qué pasó acá? Y me imagino a la gente ahí, a los amigos, cuando el Señor hace eso. Pero el Señor sabe lo que realmente necesita este paralítico, más que sanarlo. Necesitaba algo interno, y era perdonar sus pecados. Y ahí viene la última letra de nuestro acrónimo, la O. Orden de gracia. Hay una orden que da el Señor, una orden de gracia. ¿Sabe cuál es el orden? Perdón y levántate. Esa es la orden que el Señor da. Vamos a leer el versículo 5 otra vez. Viendo, dice, al ver Jesús la fe de ellos. No es solo la fe del paralítico. Al ver Jesús en plural, la fe de ellos. La fe más grande aquí es la de los 4 amigos, porque fueron los que le dijeron al paralítico, venga, conocemos a alguien que te puede sanar. Sí, me estoy comunicando. Iglesia, y ahora el Señor alaba la fe de estos 4 amigos, y eso para mí es explosivo, porque ahora el Señor dice, hijo, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Oh, esto es lo que llama uno como una sorpresa, ley de sorpresa. Venga, uno esperaría que el Señor dijera, levántate. No le dijo levántate. Lo primero que le dice es, tus pecados son perdonados. Y es más, lo llama hijo.
¡Qué belleza! Es decir, el Señor primero restaura la identidad de esta persona para que realmente sea hijo antes de sanarlo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Las personas nuevas que no conocen a Jesús, antes que un milagro, lo que necesitan es el milagro de la salvación, el milagro de nacer de nuevo. Y ahí es donde tú y yo tenemos que esforzarnos para llevar la palabra a los que no conocen de Jesús. Perdón antes que piernas sanadas. Primero perdón. Eso era algo muy revolucionario para ese momento, porque aquí Jesús nos sorprende a todos porque hace algo que muchos no esperarían, y es enfocarse en la parte espiritual, mirar la raíz de lo que está pasando ahí. El perdón es el milagro que sostiene los demás milagros. Por eso a veces sí, Dios sigue sanando en el día de hoy, pero lo más importante es sanar nuestra alma, sanar nuestro espíritu. Cuando el Señor viene y perdona nuestra vida, entonces nos levanta espiritualmente, y eso es lo que nosotros hemos visto a lo largo de la vida. Lo más difícil para hacer en esta situación era perdonar los pecados, porque el único que perdona pecados es Dios. Y eso fue lo revolucionario acá, porque el Señor está diciendo: tus pecados son perdonados. Y eso para los fariseos fue una blasfemia, porque los judíos que habían ahí, los fariseos que había, el único que perdona pecados es Dios, y aquí tenemos un hombre que está perdonando pecados. Blasfemia. Pero con eso Jesús está mostrando su deidad, está mostrando que Él es el Hijo de Dios, está mostrando que Él es el Salvador del mundo. Entonces, iglesia, aquí es donde el Señor, después de sanarle físicamente, espiritualmente, ahora le quiere sanar físicamente, y le dice, claro, porque le cuestionaron, y el Señor, en medio de ese diálogo que leímos al comienzo, hay un diálogo con los religiosos, y les decía, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre: levántate, camina, o que los pecados sean perdonados. Claro que lo más difícil era perdonar los pecados. Y entonces el Señor le da una lección a todos esos religiosos, para que vean que yo soy el que tengo la autoridad, no solamente de perdonar pecados. A ti te digo, levántate. Y lo sanó, iglesia. Por eso la aplicación para nosotros acá es una aplicación que aquí está el corazón del evangelio. Jesús no empieza por nuestro desempeño, por las cosas que hacemos, no, empiezas con nuestra relación con Dios, nos llama hijo. Él quiere que seamos hijos de Dios. Por eso tú y yo tenemos que ser embajadores de la reconciliación. Y este año quiero que hagamos mucho énfasis que tú y yo somos embajadores. Más adelante vamos a hacer un diplomado para que tú seas embajador del reino de los cielos. ¿Quiere concursar para volverte un embajador? Los embajadores tienen que concursar y hacen carrera para ser embajadores. Hace unos añitos atrás, conversando con alguien, me dijo: yo quiero hacer carrera para ser embajador. Y yo guardé silencio y pensé, bonita la meta, pero qué lindo fuera que la gente me dijera: yo quiero ser embajador del reino de los cielos. Porque el ministerio por excelencia de nosotros es llevar a las personas a reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Y eso lo vamos a enfatizar más adelante. No estoy charlando. Más adelante vamos a hacer una capacitación para que usted se vuelva un embajador del reino de los cielos. Me encuentro preparando muchos materiales para que usted sepa qué es lo que yo hago cuando no me ve. Estoy preparando a la iglesia para lo que se viene. Se vienen cosas grandes para esta comunidad. Se vienen cosas grandes para Redil Norte. Se vienen cosas grandes para Redil Norte. Se vienen cosas grandes para Redil Norte. Muy grandes. Para nosotros, iglesia, aquí hay un pasaje que es un desafío. Pudiera decir muchas cosas más, pero yo quiero que en esta mañana cada uno de ustedes, por favor, coja de este pasaje lo que Dios te habló puntualmente. Porque en nuestra iglesia Cristo tendrá que seguir siendo el centro para nosotros. Cristo tiene que ser el centro de esta iglesia. La predicación tiene que ser lo prioritario en nuestra iglesia. El que predica la palabra y la iglesia que está predicando la palabra, ahí está el Señor en medio de nosotros.
Y por eso tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Prioridad de la palabra, pero no ser obstáculo en la puerta. Tenemos que facilitar para que la gente entre. Tenemos que tener misericordia. Tenemos que ir a buscar al paralítico. Tenemos que traerlo cargado. Y si hay que romper un hueco en el techo, también lo vamos a hacer. Estoy hablando metafóricamente. Hagamos lo que tengamos que hacer. Pero que vamos a buscar paralíticos, los vamos a buscar. Y vamos a traer a nuestros amigos, familia, parientes a nuestra iglesia. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un listado grande. Pues empiece a orar por esa gente, por esos familiares, por esos parientes, por esos amigos. Jesús puede perdonar, sí, sigue perdonando, claro que sí. Pero el Señor también quiere sanar los enfermos. Y tenemos que guardar un equilibrio en esas cosas. Y ahora quiero hablar también literalmente. Queremos también tener momentos de oración en la iglesia para sanar, para que Dios sane, para que Dios se glorifique sanando enfermos. Porque Dios también quiere sanar en el día de hoy físicamente. Porque pudiéramos irnos al otro extremo y quedarnos solamente en la parte espiritual. Pero Jesús sanó a un paralítico, literalmente. Qué lindo fuera que la gente llegara a esta iglesia enfermita y saliera aliviada. Bendito sea el Señor. Pero a veces no tenemos la fe para orar por un paralítico, porque a veces ni siquiera tenemos fe para orar por una gripa, mucho menos para que alguien se sane si está paralítico. Y necesitamos hombres y mujeres de fe en nuestra iglesia, que cuando alguien venga con cáncer, que cuando alguien venga desahuciado de los médicos, tú tengas la fe para decir: yo conozco a alguien que te puede sanar. Que cuando venga un paralítico tú tengas la fe suficiente para decirle: levántate. Pero todavía necesitamos crecer en fe en nuestra iglesia. Llega un momento en el mundo entero que se está preparando para un avivamiento que va a llegar. Y lo que yo estoy predicando es porque tenemos que prepararnos para el avivamiento que va a llegar. Antes de la venida de Jesús va a venir un gran avivamiento al mundo. Y Bello no va a ser la excepción. Y esta iglesia se tiene que preparar. Tenemos que prepararnos, porque si no, sencillamente el avivamiento se va a ir para la iglesia Julana y Perana, pero aquí no va a pasar nada. Y no va a pasar nada hasta que nos retiremos de esa multitud que está impidiendo la entrada de los paralíticos. Sí me estoy comunicando. Hoy estoy hablando en muchas metáforas. Por eso voy a terminar en esta mañana dándoles 3 desafíos. Si todavía usted no se ha acostumbrado a tomar apuntes, entonces tómele un pantallazo a estos desafíos, porque quiero que los trabaje esta semana. Tómele una fotico. Y aquí va el primer desafío. No me vaya a decir que para el 2027. No, esto es para esta semana. Sé uno de los 4. Sé uno de los 4. De los 4 amigos. Entonces, vas a identificar esta semana una persona en camilla. No es literal. Renzo, no encontré a nadie en camilla. No es literal. Identifica a una persona enfermita emocionalmente, espiritualmente. Puede ser también físicamente, claro, puede ser también. Pero yo quiero que piense más en este tipo de personas, alguien que está frío espiritualmente, está ausente, está quebrado. No se puede levantar porque emocionalmente no quiere nada. Yo no sé si a usted le ha pasado esos momentos de depresión, cuando usted ni siquiera quiere levantarse, ni siquiera bañarse. Yo creo que me entienden muchos de lo que estoy hablando. Pues allá tenemos afuera gente así, que hay que ir por ellos y traerlos en camilla. Sé uno de esos 4 y haz un plancito esta semana concreto. Haz una llamada telefónica, empiece a orar por esa personita, y cuando ya haya orado, vaya y dígale: yo voy a ir por ti y te voy a llevar a la iglesia. Si todavía no es el momento, entonces voy a ir a tu casa y voy a orar contigo. Pero por favor, sé uno de los 4 esta semana. Lo voy a llevar al grupo pequeño. Lo voy a llevar al grupo pequeño saludable que hay en la casa de Julano de Perano. Qué bonito.
Número 2, segundo desafío, abre tu techo. Hoy estamos hablando en metáforas. Sé uno de los 4. 2, abre tu techo. Y ese abre tu techo es que tienes que romper ese obstáculo que no te permite conocer más a Jesús. Ese techo es vergüenza a veces. Entonces habla con tu líder, diga que ore por ti. Ese techo para algunos puede ser un pecado oculto, pues confiesa, establece rendición de cuentas, busque a alguien a quien rendirle cuentas. Para otros el techo es el orgullo de no admitir nada, de creer que usted no hace nada malo, todo es perfecto. Entonces pide ayuda, pero cuando pida ayuda no se justifique. Si tu techo es apatía, te volviste insensible a los paralíticos, entonces vuelve otra vez al Señor, vuelve otra vez a la palabra y dígale: Señor, yo necesito volver a tener amor por los paralíticos, amor por los enfermos. Y no esperes sentirte perfecto para hacer estas cosas, porque nadie es perfecto. En tu condición como estás, aún siendo tú, de pronto alguien dirá, que me está escuchando, dirá: no, pues yo antes necesito que me lleven en camilla también. Pero usted está en mejores condiciones porque usted vino esta mañana. Está en mejores condiciones. Entonces usted puede ayudar a otras personas. Número 3. El Señor te dice en esta mañana: obedece. Levántate, carga tu camilla y vuelve a tu casa. Iglesia, ¿están conmigo? ¿Se imagina la historia cómo terminó? ¿Cómo terminó la historia? Terminó él sanado. Y ahora la camilla en que lo trajeron, ahora el Señor, ¿qué le dice? Ahora coge esa camilla, cárgala tú y vuelve a tu casa. Esa camilla era el testimonio de sanidad. Qué lindo cuando tú y yo podemos testificarle a los demás de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Poderles decir: Cristo me sanó, Cristo me salvó. Mira la camilla es una vida transformada. Yo ya puedo caminar espiritualmente, ya tengo propósito de vida. Antes quería hasta quitarme la vida, intenté varias veces suicidarme, pero ahora le encontré sentido a la vida porque encontré a Jesucristo. Ese es el evangelio, ese es el evangelio. Cristo dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si tú que me estás escuchando no le has entregado la vida a Jesucristo, este es el momento en que Jesús te dice: venga a mí que yo te perdono. Venga a mí con tus cargas de pecados, que yo te voy a dar descanso espiritual. Yo te voy a salvar, te voy a dar nueva identidad, porque ahora en adelante te vas a poder llamar hijo de Dios, hija de Dios. Y el Señor te dice hoy: levántate y obedece. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por acompañarnos en esta mañana. Gracias por esta palabra que nos confronta como iglesia, que nos confronta como personas, como tus hijos y tus hijas, que tenemos una misión, Señor, ser embajadores del reino. Reconciliar a los hombres y mujeres con Cristo, reconciliarlos con Dios a través de Cristo. Aquí estamos para pedirte perdón, Señor. Te voy a invitar, para que no te me distraigas, que este es el mejor momento para mí de una predicación. Es el momento en que tú hablas basado en lo que escuchaste. Y le vamos a pedir perdón a Jesús en esta mañana. Decirle: perdóname, Señor, por mi insensibilidad. Perdóname por mi apatía con los necesitados, con las personas vacías espiritualmente. Perdona mi insensibilidad por las personas que están paralíticas, que no pueden caminar espiritualmente, que no han nacido de nuevo, que no han tenido un encuentro con Jesucristo. Perdóname porque no he hecho lo suficiente, no me he esforzado para traer a mis amigos, para traer a mi familia, a mis parientes, para que tengan un encuentro con Jesús. Perdóname por eso, Señor, perdóname. Perdóname en esta mañana.
Habla con el Señor en esta mañana, habla con Él. Habla con Él. Póngase al día con el Señor. Póngase al día. Hoy te presentamos, Señor, nuestras cargas. Perdónanos como iglesia por las veces que hemos sido multitud que estorba, pero no hemos sido las personas que facilitan, que acompañan, que disipulan. Espíritu Santo, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe para que cuando se nos presenten obstáculos en la iglesia, no nos paralicemos, no nos devolvamos, no retrocedamos, sino que busquemos soluciones, pero soluciones de fe, no en el mundo natural, en el mundo espiritual. Danos la fe de estos 4 amigos, una fe que rompe techos, una fe que abre huecos, hoyos en el techo para que la gente conozca del Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra en cada barrio de Bello, que nuestras puertas en nuestros hogares se puedan abrir. Y tú que me estás escuchando, una linda manera de aplicar la palabra en esta mañana es que tú digas: no voy a ser multitud de obstáculos, voy a ser una persona que abre las puertas de mi casa para que la gente conozca de Jesús. Ahora al salir vas a encontrar unas mesas al final donde te puedes anotar y decir: yo quiero que en mi casa se predique la palabra. Envíenme en una persona, facilito mi casa para que tengan un grupo pequeño. Pero también te puedes acercar, porque puede ser que en tu casa no puedas, y que digas: yo quiero ir a alguna casa que abran para llevar la palabra. También anótate y te vamos a entrenar, te vamos a capacitar para hacerlo. No es nada difícil, pero necesitamos hacer presencia en Bello, porque hay muchos paralíticos que nos necesitan. Necesitamos llevarlos a tener un encuentro con Jesús. Señor Jesús, gracias por el día en que nos llamaste a formar parte de tu pueblo. Gracias, Jesús, por el día en que a través de tu Espíritu Santo nos convenciste de pecado, de justicia y de juicio. Y gracias por el día en que nos hiciste nacer de nuevo, nos regeneraste, nos hiciste una nueva criatura. Gracias porque ahora podemos decir que somos tus hijos y que somos tus hijas. Y si tú no le has entregado la vida al Señor, este es un momento para que lo hagas. Dígale: aquí estoy, Señor, acepto tu llamado cuando dices: vengan a mí los trabajados, cansados, fatigados, llenos de cargas. Te las presento a ti, Señor, las cargas de mis pecados. Perdona mis pecados. Dígale: perdona mis pecados, límpiame, purifícame. Dígale a Jesús en esta mañana: haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dígale: yo quiero tener un encuentro íntimo, personal contigo, Jesús. Ven a mi vida. Señor, gracias que nos ayudas como iglesia a predicar tu palabra. Recuerda no salir de este lugar sin tomar una decisión concreta, y recuerda los desafíos para que los hagas esta semana. Vamos a terminar en esta mañana con un cántico que es una oración cantada al Señor, y después terminamos este tiempo para seguir con nuestras clases de membresía, de madurez, de misión, de ministerio. Gracias, Señor. Siga ahí en este espíritu de adoración. Cantémosle al Señor.